Ok. Entonces, hablemos un poquito de las ideas de la función exponencial y la función logarítmica. O sea, ideas que hay que tener muy en cuenta, digamos algunas propiedades específicas de eso, que luego nos van a servir a nosotros para resolver otras cosas. Bien, lo primero que hay que tener muy en cuenta, es que una función exponencial básica, una función exponencial está dada de la forma b a la t, donde b es conocido como la base, ¿sí? Y aquí el exponente, que en este caso es t, es de carácter variable. Importantísimo no confundirla con las funciones polinómicas, donde en las funciones polinómicas tenemos algo muy diferente, donde aquí nuestra base es la variable, mientras que el exponente es una constante. Aquí pasa al contrario. En las funciones exponenciales, la base es una constante, mientras que el exponente es una variable. Entonces, importante no confundir con esto. Bien. Ok. Características fundamentales. Tenemos entonces que esa base generalmente es mayor que 0. La base entonces es positiva. Y por otro lado, que esa base tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Básicamente porque B tiene que ser diferente de 1. Pues si ustedes meten aquí, tienen una variable cualquiera, 1 elevado a cualquier cosa, pues esto va a seguir siendo 1, ¿cierto? Entonces miren que yo no voy a tener como ningún carácter de crecimiento o decrecimiento, sino que vamos a tener siempre un valor constante. Por lo tanto, por eso es que la base no puede ser 1. Bien. Importantísimo aprender a reconocer entonces más o menos cuáles son los dos tipos de gráficos que podemos saber, ¿sí? Entonces, tenemos esta función. Déjenme yo gráfico acá bien. Tenemos entonces, por un lado, tendríamos gráficamente, pongo esto negro. Gráficamente tenemos esta primera función. ¿Ok? Aquí está el 1. ¿Dónde está? Esto es t. Aquí está y. ¿Sí? En esta función, esta es f de t igual a b a la t cuando la base es mayor que 1. Bien. Y por lo contrario, podemos tener también este tipo de función. Déjame, yo la dibujo bien. Acá está. Es otro tipo de función. También es b a la t. Solo que la característica en este caso es que nuestra base está entre 0 y 1. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir inicialmente? Que entonces nuestra función exponencial puede ser creciente, en este caso, o decreciente. Otra de las características fundamentales es que el rango, recuerden que el rango está determinado por los valores de y, el rango de mi función, de esta función, el rango, siempre van a ser los reales positivos, es decir, que por acá, por los reales negativos, no encontramos valores para nuestra función exponencial. Bien, otra característica importantísima entonces es que el dominio, recuerden que el dominio está dado por el eje X, en este caso pues el eje T, ¿cierto? Son todos los valores que están aquí. Nuestro dominio para esta función entonces van a ser
todos los reales. Cosas muy importantes a tener en cuenta para caracterizar una función exponencial. Otra cosa que es importante, que lo van a ver pues para el cálculo diferencial, ya lo vieron, es que en este caso tenemos que es una función 1 a 1. Significa que por lo tanto la función exponencial a lo mejor tiene una función inversa. Que la función inversa pues ya sabemos que es la función logarítmica. ¿Sí? Bien. Ahora, también en ocasiones, pues, vemos que existe también, por ejemplo, esta función exponencial e a la t, que cumple con condiciones un poquito más diferentes. E a la t, entonces, va a tener aquí que este exponente me va a decir si es creciente o decreciente. Si el exponente es positivo, entonces en este caso sería una función creciente. Mientras que si es negativo, va a ser entonces de carácter decreciente. Y va a tener semejanzas con la función exponencial inicial. La diferencia es que aquí, ¿qué? La base es el número irracional e, ¿cierto? Es este número irracional e. Es fundamental esta función. En aplicaciones de la función exponencial es algo que se utiliza mucho. Hay aplicaciones de la función exponencial, por ejemplo, como el decaimiento de un elemento radioactivo, ¿cierto? El átomo radioactivo, es como un típico ejercicio. Tenemos ejercicios, por ejemplo, de crecimiento poblacional, que también es bastante visto en este tipo de ejercicios, crecimiento poblacional. También en funciones exponenciales podemos tener cosas de interés, ¿cierto? Intereses. Son como algunas de las aplicaciones más básicas que nosotros vamos a ver dentro de las funciones exponenciales, ¿cierto? Luego más adelante, de pronto no sé si para este o para el otro taller, vamos a ver algunas de esas aplicaciones, unos ejercicios prácticos de aplicaciones, donde ya vamos a empezar a utilizar un poquito pues como ideas sobre esto de funciones exponenciales y todo este tipo de cosas, de características. Rápidamente vamos a contextualizar entonces la función logarítmica. La función logarítmica entonces cumple con lo siguiente. Primero, pues, acuérdense que para la función exponencial teníamos inicialmente que la base era positiva, ¿cierto? Diferente de 1. Bien. Entonces me dice a mí que se define el logaritmo en base b de un número y se escribe de esta manera. Se escribe así, logaritmo base b de un número n cualquiera como el exponente x al que hay que elevar b para obtener n. ¿Cómo así? Entonces vamos a recordar. Dice así, que se define entonces logaritmo base b de un número cualquiera a lo siguiente. Esto va a dar como respuesta una variable x. Si se cumple esto, sí, solo sí, tenemos que esa base elevado a esa variable x me dé como resultado el número n. ¿Sí? En ese caso tenemos entonces eso que está ahí. La pregunta es, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Básicamente, esa explicación nos sirve para identificar de forma rápida y efectiva cómo podemos calcular algunos logaritmos a partir de ideas exponenciales. Por ejemplo, uno rapidito, así que uno podría pensar, ¿y para qué es esa identidad y truco? Ya les muestro. Por ejemplo, si yo quisiera saber, aquí rápidamente, si yo quisiera saber, por ejemplo, el logaritmo base 9, perdón, el logaritmo base 2 de 9, ¿sí? Yo sé que el logaritmo base 2 de 9 me da, perdón, el logaritmo base 3 de 9 me da 2. ¿Y por qué sé que es 2? Entonces, convirtamos la expresión logarítmica a una expresión de carácter exponencial y vamos a dar cuenta que vea. Entonces pongo la base,
pongo la base. Luego entonces pongo X, que era la respuesta, acá, la pongo acá, y me doy cuenta que efectivamente 3 a la 2 equivale a 9, que 9 es este número. Por lo tanto, estoy comprobando que el logaritmo más de 3 de 9 equivale a 2, porque 3 a la 2 es igual a 9. Así se supone que es más o menos como el razonamiento lógico que nosotros podríamos utilizar si quisiéramos calcular algunos logaritmos básicos cuando no tenemos de pronto una calculadora que nos lo pueda resolver, y evidentemente si el logaritmo es fácil de analizar. Bien, ¿cuáles son, digamos, algunas de las características de esta función? ¿Cuáles son? Primera característica. Ojo, importantísimo. Hay que anotar y hay que analizar que los números negativos y el cero carecen de logaritmo. O sea que estamos hablando que entonces el dominio de los logaritmos va a estar dado solo por los reales positivos. Quiere decir que el cero y los números negativos no tienen logaritmo. ¿Por qué? Porque básicamente no existe un número negativo que cumpla esto, ¿cierto? Si este número es negativo, o sea, esto no se cumple. O sea, eso no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos una forma de decir, vea, no existe, por ejemplo, el logaritmo base 10 de, no sé, de menos 3. ¿Por qué? Porque no existe, porque no hay una función exponencial que satisfaga esto, que 10 a la x de menos 3. Como esto no tiene cómo cumplirse, por lo tanto, entonces ahí está definido, pues estamos diciendo que los logaritmos no son aplicables para elementos negativos. Y ojo, hay que tener muy en cuenta eso, porque cuando estemos en ecuaciones logarítmicas, cuando estemos en expresiones en resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales, vamos a tener ejercicios donde nos van a dar respuestas con respuestas que nos crean logaritmos negativos. Y tenemos que analizar eso, porque si no lo analizamos y damos eso como respuesta, ya el ejercicio estaría malo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Ahora bien, los logaritmos tienen unas propiedades que son bastante interesantes y que nos van a ser de mucha utilidad a la hora de resolver ejercicios. ¿Cuáles son, digamos, esas propiedades? La primera es, si yo tengo un logaritmo de base cualquiera, ¿sí? De una multiplicación de términos, yo puedo separarlos, cada uno de ellos, perdón, como una suma de los logaritmos. El producto, que es el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos. Inversamente, si lo pensamos entonces como una división, vamos a tener entonces que inversamente acá, pues si en el producto estaba el signo de suma, pues entonces en el cociente estaría el signo resta. Otra propiedad fundamental, importantísima, que hay que tener en cuenta, que si yo tengo un logaritmo de base b cualquiera, y tengo acá que dentro del logaritmo hay algo que tiene carácter de potencia, yo la potencia la puedo bajar y la puedo multiplicar a mi logaritmo. Si tengo entonces un exponente, eso pasa. Y algo que es fundamental, que es pensar en la inversión entre las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Entonces tengo esta. Que si yo tengo una base b y le aplico un logaritmo de base b, miren esto, es importante, que la base del logaritmo y del exponente sean la misma. Esto está pues a una variable x, entonces aquí es como si yo solo tuviera x, debido pues a la inversión entre función exponencial y logarítmica. Por lo contrario,
Si yo tengo entonces, si yo le saco el logaritmo base b, pues a una variable b a la x, recuerden, tienen que tener el logaritmo la misma base a la función exponencial. Entonces, obtengo como resultado esa variable x. Importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces ahí está. Ahí está, ahí tenemos en cuenta, muy en cuenta, esa característica de función, de que el logaritmo es una función inversa a la función exponencial. Importantísima esta porque es una herramienta clave también a la hora de resolver algunos ejercicios de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, estas propiedades son indispensables. Indispensables de tener muy, pero muy en cuenta. Bien. Bueno, hay otras dos propiedades adicionales, pues que digamos que son como consecuencias de estas iniciales, que es, que si yo tengo el logaritmo base b de b, pues eso me tiene que dar 1. Que si tengo el logaritmo base b de 1, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí sabemos entonces que b a la 1 vale b, y aquí sabemos que b a la 0 vale 1. Entonces ahí como teniendo en cuenta esas consecuencias. Bien, ahora vamos a ver por qué es importante conocer las propiedades y para qué nos van a servir más adelante a la hora de resolver ecuaciones. Para eso entonces hagamos un ejercicio sencillito. Vamos a solucionar, vamos a reorganizar la siguiente expresión con propiedades. Logaritmo así es. Bien, vamos entonces a reescribir esto aplicando las propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Importantísimo, reconocer las propiedades. Por ejemplo, miren que yo aquí tengo una constante multiplicada por un logaritmo. Entonces aquí me dice, vea, yo tengo entonces dos formas. Si yo veo que hay una constante o hay algo que está multiplicando un logaritmo, yo esto entonces lo puedo también entender como que esa constante o ese término que está multiplicando el logaritmo puede ser un exponente de mi variable. Ah, ok. Significa que entonces yo esto lo puedo escribir logaritmo base 10 de x al cubo. Más. También aquí sucede lo mismo. En este caso entonces quedaría logaritmo base 10 de x más 2 al cuadrado. El otro, como está bien, así se queda. X a la 2 más 4. Bien. Ahora, siguiente propiedad. Tenemos aquí que si hay una suma de logaritmos, yo lo puedo reescribir entonces como el producto. Ah, aquí hay una suma. Como estos dos están sumando, yo puedo escribir logaritmo base 10 y puedo escribir acá de x a la 3 que multiplica a x más 2 al cuadrado. Menos logaritmo base 10 de x a la 2 más 4. Y finalmente, como acá tengo una resta, entonces yo puedo escribir esto, que es esto que está acá, se divide con el siguiente término. Entonces quedaría así. Y ya aquí tenemos entonces una expresión utilizando las propiedades de los logaritmos. ¿Para qué me va a servir? En ocasiones se va a servir para cuando yo resuelva ecuaciones de carácter logarítmico y exponencial, tener herramientas matemáticas para ver de pronto un poco más claro el ejercicio o plantearlo de una forma que yo ya lo pueda entender. Bueno, para eso es que me sirven este tipo de cosas. Bien. Ahora vamos a ver entonces, por ejemplo, lo que yo les decía inicialmente de por qué
hay que tener muy en cuenta esa primera idea de que los logaritmos de los números negativos no están permitidos, ¿sí? Vamos a verlo rápidamente. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Voy a decir, vea, encontremos los valores de x que satisfagan la siguiente idea. Voy a encontrar los valores de x que satisfaga que el logaritmo base 2 de x más el logaritmo base 2 de x más 2 equivalga a 3. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos básicamente un problema de logaritmos y necesitamos hallar la variable. Y uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues bien, si meditar un momentico, básicamente es aplicar propiedades. Entonces, primera propiedad. Como tenemos acá una suma, eso es que por acá lo que vamos a ir haciendo. Como tenemos una suma, entonces, recuerden que el logaritmo de una base cualquiera de m más el logaritmo de otra base de la misma base de n, yo lo puedo escribir así. Ah, ok. Entonces, vea, como tiene la misma base ambos, pues yo voy a escribir esto como x por x más 2. Y esto se equivale a 3. Bien. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y ya de ahí yo qué hago? Es que ya no tengo más nada que hacer. Ah, entonces aquí hay que recordarnos de algo muy, muy interesante. Recuerden que si yo tengo b a la logaritmo b de x, vale x, o por lo contrario, si yo tengo el logaritmo b de b a la x, vale x. ¿Por qué? Porque miren lo que yo puedo pensar. B, ¿qué pasa si esto que está acá, fuese el exponente de una base cualquiera? No de una base cualquiera, en este caso una base 2. O sea, ¿qué pasa si yo escribo esto así? 2 a la logaritmo base 2 de x por x más 2. Y ustedes me dirán, ah, pues, Sebas, pues como esto pasa aquí, entonces me da x por x más 2. Ah, excelente. Pero como esto es una ecuación, como esto es una igualdad, perdón, como esto es una igualdad, la igualdad se tiene que cumplir. Es decir, que si yo a este lado me imaginé que era el exponente de una base 2, entonces yo me tengo que imaginar que esto que está acá también es el exponente de una base 2. Ah, ok. Entonces esto es igual a 2 a la 3. ¿Y cuánto es 2 a la 3? 8, ¿cierto? Bien. Aquí entonces ya tengo el problema que tengo que resolver. Y a partir de acá, pues ya nosotros tenemos la idea de cómo se resuelve. Entonces vamos a resolver x por x al cuadrado más 2x. Eso equivale a 8. Entonces x al cuadrado más 2x menos 8 es igual a 0. Miren, chicas y chicos, entonces que básicamente lo que aprendieron para el primer parcial acá lo van a seguir utilizando. Es una función cuadrática. Conmigo ya vieron pues en los talleres cómo se encuentra una función cuadrática. Les enseñé desde la fórmula de Bachiller, les expliqué también con la calculadora cómo se hacía, ¿cierto? En este caso, entonces pues simplemente uno puede usar la calculadora, puedes usar la fórmula del Bachiller, como te quede más claro, o nos vamos a dar cuenta entonces básicamente que aquí nos da esto. O sea que tenemos dos opciones de respuesta. Que x puede valer menos 4 o que x puede valer 2. Y ustedes dirán, ve, ya encontré las respuestas. O sea que esas son las soluciones. Y aquí yo les voy a decir, ojo, ojo con eso. Ojo. Hay que tener mucho cuidado con ser con decir ese tipo de cosas tan a la ligera. Eso no es así necesariamente. Recuerden que yo les dije que los logaritmos de los números negativos no se encuentran definidos. Es decir, que si alguna de estas dos respuestas, al reemplazarlas en la ecuación inicial, me genera un logaritmo negativo, ya no es respuesta.
Si vamos desde el aspecto lógico, miren que si yo cojo x igual a menos 4, y aquí me queda logaritmo base 2 de menos 4. Y ya por acá no está definido. Ah, como ya eso no está definido, entonces realmente la respuesta de x igual a menos 4 no es posible. O sea que la única respuesta correcta sería x igual a 2. Y esta es mi respuesta correcta. Esa es la que hace que se cumpla esta pequeña igualdad. Ahí está el poder de recordar eso que les dije arriba. Ojo pues con ese detallito, ¿cierto? Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ¿qué otra cosita podemos ver? Algo que de pronto nos puede servir en algún momento, que se llama, que es lo que nosotros conocemos como el cambio de base. Hay que recordar que si yo tengo el logaritmo base b de una cosa x, yo lo puedo escribir así, como el logaritmo base a de x sobre el logaritmo base a de b. Es decir, vea, yo aquí estoy cambiando la base. ¿Y cuál es la base? La que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo tengo acá entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, el logaritmo base 3 de 8, yo no sé. Yo lo puedo escribir así, como logaritmo base 5 de 8 sobre el logaritmo base 5 de 3. Eso es lo que me dice. Yo puedo cambiar esto que está acá por cualquier base. Yo le puedo poner la que yo quiera. Evidentemente uno, ¿con qué finalidad lo hace? Pues usted va a elegir una base que le convenga. Dependiendo pues de lo que tengas que hacer, usted elige una base que le convenga. Pero entonces esa es la propiedad. Ya como por términos de acotación, los que tienen la calculadora, de pronto no sé si han notado, en mi calculadora aparecen varios botoncitos. Déjenme, yo abro de pronto una calculadora para mostrarles de qué estoy hablando y hacer pues unas aclaraciones que, a pesar de que son simples, creo que son importantes porque nos van a permitir a nosotros saber qué botón utilizamos y también pues cuando usemos software y cosas así sepamos qué estamos haciendo en esos software. Entonces déjenme, yo les comparto aquí la pantalla 2 y voy a mostrarles la calculadora. Ya abrí la calculadora, yo la abro acá. Bien, tenemos tres botones claves. Tenemos el botón log, el botón ln y el botón log aquí que está. Entonces vamos a empezar con este. Este sería entonces el botón que a mí me dice a mí, vea, usted ponga aquí logaritmo base 6 de cualquier cosa. O sea, ponga aquí la base que quiere y el número que quieres y ya te doy la respuesta, ¿cierto? Es el primer botón, el botón de log. Pero es que hay otros dos. Está log normalito, y está ln. Y ustedes dirán, ah, pero venga, Sebas, ¿eso qué es? Entonces, normalmente, cuando se usa la base 10, cuando usemos la base 10, o sea, cuando digamos logaritmo base 10 de algo, esto que está aquí es conocido como el logaritmo común, ¿sí? Logaritmo común o logaritmo de Briggs, ¿bien? Y nosotros normalmente por nomenclatura, esto lo escribimos así nomás, log. Entonces, cuando ustedes vean el botón log o cuando usen el botón log, ¿qué están diciendo? Estamos diciendo que eso es logaritmo base 10. Bien, o sea que esto que está acá sintácticamente es lo mismo en la calculadora. Logaritmo base 10 de x es lo mismo que el log de x. Vamos a comprobarlo. Vea, escribamos logaritmo base 10 de, no sé, de 100. Vamos a ver. Dice que es 2, ¿cierto? Véanlo aquí. Ahora yo voy a escribir log de 100 y me debe de dar 2. O sea que aquí estoy comprobando que esa nomenclatura es cierta. Bien, ahora tenemos también otro logaritmo interesante que es cuando se usa la base e. Cuando yo escribo logaritmo de base e de x,
Este tipo de logaritmos se conocen como logaritmos neperianos o naturales. Es decir, entonces, que esto que está acá, en vez de escribir así, logaritmo base E, nosotros lo escribimos como logaritmo natural. Entonces, siempre que nosotros utilicemos ln, estamos hablando entonces de que es un logaritmo de base E, base oide. ¿Ok? Importantísimo a tener en cuenta eso que está ahí como por conceptualización, ¿cierto? Y también pues por el uso correcto de la calculadora. Comprobemos. Vamos a coger aquí, pongámosle el logaritmo base E de 5. Ahí me da este número, 1.6094. Y si yo cojo el logaritmo natural de 5, me tiene que dar lo mismo. Véalo acá. Evidentemente, ahí estoy comprobando lo que... Bien. Última cosa sobre conceptualización de la función logarítmica para tener en cuenta. Y ya pues con eso entonces comenzaríamos como a resolver algunos ejercicios relacionados con función exponencial, con función logarítmica, y pues ya lo que tratamos de como ecuaciones y sistemas de ecuaciones, que eso es como ya las cosas bien interesantes que podemos trabajar y que son típicas del parcial, del segundo parcial. Déjenme un momento que se postó como de computadora para que entonces miremos esa observación que está ahí. Bien, entonces, chicos, chicas y chicos, que a veces se pone un poquito complejo. Bien, entonces vamos a hacer unas observaciones aquí. Importantísimo. Entonces, importantísimo para lo que sigue. Vamos a caracterizar entonces la función logarítmica. ¿Por qué es importante caracterizarla? Porque pues ustedes la van a encontrar mucho, entonces es bueno que la reconozcan y la vean. La función logarítmica, entonces vamos a definirla como logaritmo de una base cualquiera de una variable x. Bueno, cambiémosla aquí porque ya hemos visto mucho b, entonces pongamos el mejor logaritmo base a. Bien. Esta se llama función logarítmica en base a. Entonces, es importante tener muy en cuenta acá que la función logarítmica y la función exponencial son inversas. Quiere decir que si yo defino la exponencial así y tengo esta, la nueva definida así, entonces puedo decir que esto que está acá, vale x, o por lo contrario, pues que esto que está acá también es x, ¿cierto? Esto es importante tener en cuenta, eso ya de pronto lo verán un poquito en cálculo de cómo funcionan las... Bien. Ahora, importante tener en cuenta cómo es más o menos la función, ¿sí? Entonces, como para corroborar, como para que corroboremos un poquito. Aquí está la función logarítmica. Es de este carácter. Esta es la función logarítmica. Esta es la función logarítmica. Cosas importantísimas. El dominio de esta función, yo ya les había dicho que el dominio de esta función son los reales positivos. ¿Cierto? Y que el rango son entonces todos los reales, ¿cierto? El rango está dado por el eje Y, miren que puede tomar cualquier valor, mientras que el dominio que está dado solo por las X, solo puede estar en la parte positiva de las X. Comparado con una función exponencial, podemos ver que si yo trato de dibujar aquí y transportar la función exponencial de acá a acá,
Ahí está la diferencia entre ellas. Que la función exponencial acá tenía como dominio todos los reales y como el rango los reales positivos, ¿cierto? Entonces miren que el dominio de la logarítmica es el rango de la exponencial y que el rango de la logarítmica es el dominio de la exponencial. Ya como una pequeña curiosidad, luego van a ver que son en cálculos también de pronto que son asíntotas, nos damos cuenta básicamente que estas funciones tienen una reflexión, perdón, en este caso tienen una reflexión sobre la recta y igual a x. Hay una reflexión. Ellas se reflejan como en espejo en esa recta. Pues hay como una pequeña observación. Qué pena, no es asíntota, es simplemente como una observación sobre la reflexión de ellas. Bien, ahora sí, hablemos entonces de ecuaciones. Entonces, volvemos un poquito sobre ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Observaciones, chicas y chicos, las ecuaciones exponenciales, digamos, la función exponencial cumple las propiedades de la potenciación. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Ojo, las funciones exponenciales cumplen las propiedades de la potenciación. Y yo ya les di las propiedades de la función logarítmica. Bien. Entonces, vamos a resolver el primer sistema de ecuaciones. Vamos a resolver un primer sistemita de ecuaciones. Dice así, vea, yo tengo el logaritmo al cuadrado de xy menos, tengo el logaritmo al cuadrado de x sobre y esto vale 8. Y tengo que 2 elevado al logaritmo de x es igual a 4 elevado al logaritmo de y. Bien. Bien, aquí tenemos entonces esto. Tenemos este sistema de ecuaciones. 1, 2. ¿Cuántas incógnitas? Tenemos 2 incógnitas, o sea que técnicamente se supone que uno podría resolver este sistema de ecuaciones. Bien. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Entonces, por eso les dije, chicas y chicos, inicialmente. Para las funciones exponenciales se cumplen las propiedades de la potenciación. Y para las funciones logarítmicas, pues ya dimos las propiedades, las vimos ahorita. Ok. Teniendo muy en cuenta eso que les estoy diciendo, entonces vamos a pensar. Bueno, yo necesito despejar de una ecuación una variable y reemplazarla en la otra. Eso es como lo más común, ¿cierto? Despejar una ecuación y reemplazar en la otra. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo de dónde despejo? ¿Qué es más fácil despejar? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar la expresión número 2. ¿Por qué? Porque decidí por ese lado. Bien. Entonces, yo puedo coger, entonces voy a coger de 2, la ecuación 2. Entonces voy a coger la ecuación 2 y vamos a analizar. Tengo 2 logaritmo de x es igual a 4 a la logaritmo de y. Bien, primera pregunta. Bueno, ¿son funciones de carácter exponencial? Pues sí. Recuerde que las funciones exponenciales me dicen a mí que es una base cualquiera elevado a una variable. En este caso, pues la variable es esto. Entonces, técnicamente, sí está cumpliendo con la definición, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, básicamente, pues acá sabemos que las bases son positivas, entonces, bueno, todo está bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nosotros podemos pensar estas funciones exponenciales como unas funciones de potenciación, pues podemos pensar como potenciación. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener muy en cuenta? Bueno, recordemos que nosotros normalmente en propiedad de la potenciación siempre analizamos cosas que estaban, por ejemplo, como de igual base. Entonces, la pregunta es, venga, ¿estas dos cosas tienen la misma base? Inicialmente, podemos decir que no tienen la misma base, no la tienen. Y ustedes dirán, ve, ¿y será que yo puedo ponerlas en términos de la misma base? Pues si nos acordamos de la propiedad de la potenciación y ustedes estuvieron en el último taller, pues se acuerdan que yo puedo reescribir las cosas. Yo 4
lo puedo escribir como 2 a la 2. Ah, entonces si yo hago eso, miren que aquí me da 2 logaritmo de x y aquí 4. 4 es 2 a la 2 a la logaritmo de y. Ah, y acuérdense que, bueno, hay una propiedad de la potenciación que a mí me dice, vea, si yo tengo una base cualquiera elevado a una potencia y eso está elevado a otra cosa, ¿yo qué puedo hacer? Multiplicarlas. Ah, ok. Tengo potencia de una potencia, o sea que yo puedo escribirlo así. 2 a la 2 logaritmo de y. Los multipliqué. Ok, uno dice, ah, bueno, bien. ¿Y qué pasa acá? Interesantísimo, miren. Aquí hay una propiedad de los logaritmos. La propiedad de los logaritmos que decía que yo tengo una potencia por un logaritmo de una variable, yo lo puedo escribir así. Ah, ok. Pues tengo 2 a la logaritmo de x es igual a 2 a la logaritmo de y al cuadrado. Ok. Entonces aquí hay algo muy bonito, que es algo que uno tiene que aprender a empezar a identificar en este tipo de problemas, porque si ustedes no lo hacen, créanme que ustedes ven eso y ya no saben qué más hacer, ¿cierto? Pensemos. Aquí la idea es como pensar en cosas. Miren que tengo la misma base, ¿sí? Y hay una igualdad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿yo cuando sé que estas dos cosas son iguales? Pues si tienen los mismos exponentes, mire que esto sería 4 y eso sería 4. Pero ¿será que es posible que si yo tengo acá, no sé, 2 a la 3 y acá tengo 2 a la 2, sigan siendo iguales? Pues la verdad, no. ¿Por qué? Porque aquí yo ya no tendría 4, sino que tendría 8. Y 8 ya es diferente de 4. Entonces, para que una igualdad, para que si yo tengo las mismas bases, para que la igualdad se pueda cumplir, ¿qué debe pasar? Pues que los exponentes sean iguales. Si los exponentes son iguales, entonces la igualdad se cumple. Si los exponentes ya no son iguales, pues evidentemente la igualdad no se va a cumplir. Y ustedes dirán, venga, ¿y para qué me sirve eso? Pues sencillo. Para que esto se cumpla y esto sea verdad, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, que el logaritmo de x tiene que ser igual al logaritmo de y al cuadrado. Ah, qué interesante. Y aquí utilizamos la otra propiedad que es para poder extraer esto que está acá, que recuerden que yo puedo hacer esta o esta dependiendo de qué tenga. En este caso, tengo la primera opción. O sea que yo aquí lo que puedo hacer básicamente, recuerden que como esto es logaritmo, base 10, entonces 10 a la logaritmo de x, y como es una igualdad, pues lo hago en ambos lados, y aquí me doy cuenta que x vale y al cuadrado. Listo, ya tengo esta expresión que está acá. Ahora, ¿qué digo? Bueno, ya voy a reemplazar 3 en 1. O sea que reemplazo 3 en 1. Y si reemplazo 3 en 1, entonces me queda logaritmo al cuadrado de x. ¿Y qué es x? Y al cuadrado por y. Bien. Menos logaritmo al cuadrado de x sobre y. ¿Y qué es x? Y al cuadrado. ¿Y qué es y? Y ahí está. Y eso tiene que valer 8. 8. Bien. Aquí organicemos un poquito esto bonito. Esto es logaritmo al cuadrado de y a la 3. Menos logaritmo al cuadrado de y. Aquí se va esto con esto. Esto es igual a 8. Y aquí aplico propiedad del logaritmo. Entonces me queda el logaritmo al cuadrado de y a la 3 sobre y, que es igual a 8. Bien. Y aquí entonces sé que esto es logaritmo al cuadrado de y al cuadrado. Y esto es igual a 8. ¿Hasta ahí?
uno dirá, bueno, ¿será que eso es lo más conveniente? Entonces, ahí tengo como que decir sí o no, ¿cierto? Y tendría que decir yo, bueno, si es lo más conveniente o no es lo más conveniente o no sé qué. Entonces uno dirá, bueno, tengo esta opción y uno dice, bueno, aquí puedo entonces hacer esto, reescribir esto así un poquito más diferente. Esto es logaritmo de y al cuadrado, así. Pues como para que ya no vean el 2 acá, sino que lo vean así, ¿cierto? Aquí como es y al cuadrado, yo puedo escribir esto así, como 2 logaritmo de y al cuadrado es igual a 8, ¿cierto? Y no era bueno. ¿Será que por ahí? Pues a veces no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque aquí usted va a poder sacar una raíz y no sé qué. Entonces no vamos a coger eso por ahí, sino que vamos a decir nosotros, vea. Les quiero mostrar pues como lo que uno normalmente haría y se equivocaría y me dicen, no, es que por ahí como que no me convence de a mucho. Entonces pensémoslo desde otra perspectiva. Miren que aquí tenemos un término cuadrático y en el medio hay un menos. ¡Ah! ¿Eso a qué se me parece? ¿No se me parece algo así? Un término cuadrático, otro término cuadrático y menos en el medio. Sí, se cumple ese producto notable. Ah, ok, entonces según ese producto notable, entonces ¿cómo sería? Pongo la raíz del primero, ahí está, y uno pongo la raíz del otro, y aquí pongo otra vez la raíz, pero ya en el otro lado, con menos. Ah, ok, bien. Y aquí, ¿qué propiedades aplico? Pues lo que ya sabemos ahorita, es 3 logaritmo de y más logaritmo de y. Aquí, 3 logaritmo de y más logaritmo de y es 3 logaritmo de y menos logaritmo de y. Bien. Qué interesante acá. Se suman 3 más 1, 4. 3 menos 1, 2. Y aquí, 2 por 4, miren que es 8. Logaritmo de y por y, logaritmo al cuadrado de y es igual a 8. Simplifico, logaritmo cuadrado de y es igual a 1. Miren que ahora sí, ya es un poquito más simple eso que les dije inicialmente. Entonces, si yo tengo esta expresión, yo puedo darme cuenta que el logaritmo de y vale 1 o que el logaritmo de y vale menos 1. Claro, porque esto lo podemos ver así. Entonces, A es igual a más o menos 1. ¿Y qué es A? Pues esto que está aquí, logaritmo de y. Ahí está. Ahora lo transportamos a la variable. ¿Cómo así? A la inversibilidad de esto. O sea que esto es 10 a la logaritmo de y es igual a 10 a la 1 o 10 a la logaritmo de y es igual a 10 a la menos 1. Es decir, que y puede valer 10 o que y puede valer 1 sobre 10. Bien, y si ya tengo esa y, como aquí ya sé que esto es, que y al cuadrado es x, entonces yo puedo darme cuenta que con este primer término,
que x es y al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, o sea que x vale 100. Y con este me doy cuenta que x es igual a 1 sobre 10 al cuadrado, o sea que x es 1 sobre 100. Entonces tengo dos pares de respuestas. ¿Cuáles son los dos pares de respuestas? Entonces los dos pares de respuestas son que x vale 100 y que y vale 10, o el otro par de respuesta que x vale 1 sobre 100 y que y vale 1 sobre 10. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Será que las dos son posibles respuestas o solo una? Pues ya le queda a uno simplemente comprobar que se cumpla de, por ejemplo, que los logaritmos sean positivos. Con ambas son positivos. Y lo segundo que hay que revisar es que la igualdad se cumpla. Entonces, si ustedes meten esta primera pareja y esta segunda pareja, tienen que corroborar eso. En este caso, podemos decir que las dos. Pero, digamos que se los dejo a ustedes que lo comprueben. Es simplemente reemplazar la X donde está aquí inicialmente en el sistema, donde esté la X, reemplazarlo acá por la X y la Y por la y revisar que esto sí le dé 8. Y luego hacer lo mismo acá, que 2 a la logaritmo base 10 de X sea lo mismo que 4 logaritmo base y revisar si ese par de soluciones funcionan o no funcionan. ¿Listo? ¿Bien? Ahora, y ustedes dirán, bueno, ya mire un ejercicio donde dos posibles soluciones, ya vi uno donde una está bien, pero la otra no, y por ejemplo, yo no encuentre soluciones. También, entonces por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Por ejemplo, vamos a resolver uno sencillo, pero que nos va a dar respuesta sobre eso que les estoy diciendo. Vamos a resolver este sistema. Perdón, este problemita. Bien, entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar propiedades de los logaritmos, entonces sabemos que aquí tenemos logaritmo de x menos 5 sobre x es igual al logaritmo de 2. Entonces miren que yo aquí puedo hacer como 10 y 10, ¿cierto? Entonces ya sé que esto pues se anula y me queda esto. X menos 5 sobre x es igual a 2. Yo aquí voy reescribiendo x menos 5 es igual a 2 por x. Este pasa a multiplicar y luego aquí tenemos, voy a pasar este allá a restar. Entonces me queda que 2x menos x es igual a menos 5. O sea que x vale menos 5. Mire que tengo una sola respuesta. Pero al ponerlo acá, vamos a reemplazar, mire que aquí me da logaritmo de menos 5 más 5, o sea que ya logaritmo de 0. Y ya esto sabemos que no está definido. Y por aquí tenemos logaritmo de menos 5. ¿Qué quiere decir entonces? Que puede pasar, por ejemplo, que podemos encontrar respuestas, pero no necesariamente esas respuestas van a ser soluciones reales. Es decir, por ejemplo, que esta expresión que está acá no tiene solución en los reales. Eso también puede pasar en cualquier problema. Por eso es muy importante, demasiado importante y fundamental analizar coherentemente en las respuestas. O sea, no es solo resolver el ejercicio, también es importante que ustedes vayan y reemplacen y corroboren que sí ocurra o no ocurra. ¿Por qué? Porque eso a mí es entonces lo que me va a ayudar a definir si el problema está bien hecho o está mal hecho. Bien, ahora pensemos entonces en otro ejercicio de sistema de ecuaciones para que le traemos un poquito como a la situación y vamos corroborando de a pocos, ¿ok? Vamos a hacer entonces este. ¿Oíste? Ok. Vamos a ver, vamos a analizar. Tengo entonces logaritmo, perdón, 2 logaritmo al cuadrado base y de x menos 5 logaritmo
base y de x más 2. Esto es igual a 0. Y el otro es logaritmo base y de y menos 3x, que es igual a logaritmo base y de 4. Ok. Perdón, se me fue por un momento el internet. Bueno, yo escribí esta expresión, la escribí mal. Esta expresión la escribí totalmente mal. La expresión es 2 logaritmo al cuadrado de base y de x menos 5 logaritmo base y de x más 2 igual a 0. Bueno, entonces tenemos este problema. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a empezar de la expresión número 2. ¿Sí? Yo la expresión número 2, ¿qué sé? Yo la expresión número 2 puedo decir B. De 2. Puedo organizar esto de la siguiente manera. Puedo decir, vea, el logaritmo base y de y menos 3x. Paso este a restar menos logaritmo base y de 4 es igual a 0. Entonces yo puedo decir B. Propiedad de los logaritmos. El logaritmo base y de y menos 3x sobre 4 es igual a 0. Y puedo aplicar la inversa acá. O sea, como que pongo y acá y y acá. Entonces esto me queda y menos 3x sobre 4 es igual a y a la 0, que es 1. O sea que esto me queda aquí que y menos 3x es igual a 4, porque este pasa a multiplicar. O sea que y es igual a 4 más 3x. Bien. Entonces uno dirá, bueno, yo puedo sustituir esto acá, ¿cierto? Bien. Entonces, antes de eso, miren que yo eso lo puedo ver de una manera más sencilla. Yo puedo decir que el logaritmo de y de x es u. Cambio de sitio de variable un momentico para mirarlo más bonito. Entonces, mire que tengo 2u al cuadrado menos 5u más 2 igual a 0. ¿Cierto? ¿Qué tengo acá? Básicamente, un pequeño, de una pequeña expresión cuadrática. Vamos a mirar qué podemos hacer antes de resolver nuestro problema. De abajo yo ya sé que y vale 4 más 3x. Y arriba, con ese pequeño cambio variable. ¿Por qué hago ese pequeño cambio variable? Miren, yo aquí tengo esto. Logaritmo al cuadrado y logaritmo normalito y un término independiente. O sea que tengo un término independiente. Este entonces es u al cuadrado, escoger este y elevarlo al cuadrado. Entonces, darlo acá. Entonces terminé con un término cuadrático y de tres partes, lo de siempre. Vamos a mirar aquí rápidamente la solución. Nosotros ya lo hemos hecho en los talleres, en el taller anteriores, entonces esto ya me lo salto, pues porque ya ustedes lo saben. Entonces me dicen, vea, las soluciones son 1 y 1/2. Es decir, que esto lo factorizo. Entonces esto es u, así que está 1/2 y el otro es 2. O sea que x menos 2 y x menos 1/2. Ahí está. Tengo esas dos soluciones. Es decir, que u puede valer 2 o que u puede valer menos 1/2, perdón, 1/2. Ah, ok. Es decir, devolviéndonos que el logaritmo de y de x puede valer 2 o que el logaritmo de y de x puede valer 1/2. Y usted dirá, venga, ¿y cuánto vale y? Pues y ya lo tengo. Y vale 4 más 3x. Es decir, entonces, que yo esto lo puedo convertir de la siguiente manera. Puedo decir, vea, como esto es
logaritmo de base y, yo puedo coger esta primera expresión, vamos a llevárnosla para acá. Voy a coger la primera expresión. Entonces le digo, ve, pongo aquí como base y. Y al hacer eso me dice, vea, x vale y al cuadrado. Ah, ok, x vale y al cuadrado. Pero la pregunta es, venga, ¿y qué es y? Pues y es 4 más 3x. Entonces aquí me queda que x es igual a 4 más 3x al cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? Trinomio cuadrado perfecto. A más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que x es igual al primero al cuadrado, 4 por 4, 16, más 2 veces el primero por el segundo, 4 por 3, 12, por 2, 24, más el otro al cuadrado, 9x al cuadrado. Luego, esta x la paso a restar, entonces me queda que 9x al cuadrado más 23x más 16 es igual a 0. Ahora resolver este sistema de ecuación. Ahora, perdón, es que este problema es lo mismo en nuestra calculadora, formulita. Vamos a hacerla acá a modo. Bueno, aquí vamos a poner los valores. Vamos a decir, vea, en 9 en el primero, 23 en el segundo, 16 en el tercero. Y él me dice, vea, no tiene solución. En los imaginarios, están los imaginarios, o sea que no tiene solución en los reales. Vamos con la otra expresión. Sería lo mismo. Aquí me quedaría entonces rápidamente, me quedaría que x vale y a los medios. O sea que eso es que x vale raíz de y. Como para ver, esto no verlo así, sino verlo como bonito. X vale raíz de y. Por propiedad de la radicación, recuerden que y a la m sobre n es lo mismo que tener raíz enésima de y a la m. Entonces aquí está escrito. A mí no me gusta tenerlo así, entonces elevo a ambos lados al cuadrado y me queda esto. Ahora sí me queda esta expresión bonita. ¿Pero qué es y? Y es 4 más 3x. Entonces me queda x al cuadrado es igual a 4 más 3x. ¿Cierto? Ahí está. Ahora sí, x al cuadrado paso para restar toda la expresión igual a 0 y voy a la calculadora y resuelvo. Entonces me queda 1 menos 3 menos 4. Y efectivamente las soluciones son 4 y menos 1. O sea, quiere decir que x va a valer 4 o que x puede valer menos 1. Y si x vale 4 o x vale menos 1, entonces hay que devolvernos al reemplazo. Y, entonces puede valer 4 más 3x. Entonces 4 más 3x. ¿Listo? Entonces y puede valer 4 más 3 por 4, 12. Entonces puede valer 16 o 4 menos 3x. O sea, 4 menos 3, 1. Entonces tenemos dos pares de soluciones otra vez. 4, 16. Y la otra sería menos 1 y 1. ¿Qué nos queda por hacer con este par de respuestas? Corroborar. Entonces ustedes dirán, pero es que usted no nos ayuda a corroborar. Nosotros queremos que corrobores. ¿Listo? Rápidamente. Aquí, yo ya tengo menos 1. Aquí ya tengo ahí menos 1. ¿Cierto? O sea que, básicamente, un logaritmo de un elemento negativo. Entonces ustedes dirán, esta no tiene opción. La otra, entonces sería opción. Habría que corroborarlo. Entonces corroboremos. X vale 4 y Y vale 16. Estamos en la calculadora como para no perder ese tiempo.
Yo vuelvo y la llevo a la configuración inicial. Entonces tengo 2 por el logaritmo base y, o sea, base 16 de x, que es 4. Eso está elevado al cuadrado, menos 5, logaritmo, base 16 de 4, más 2. Efectivamente me da 0, o sea que corroboré que esta primera está súper bien. Ahora metamos en la segunda expresión. Dice logaritmo base y y vale 16 de 16 menos 12. ¿Cierto? Esto me da 1/2. ¿Ok? Ahora revisemos que el logaritmo base 16 de 4 también me da 1/2. Efectivamente, esta solución entonces sí es una respuesta de mi sistema de ecuaciones. Tomás, para que corroboremos con el otro ejercicio, con x igual a menos 1 y 1. Esta. Para que vean de todas maneras por qué no es solución, pues hagámoslo. Tenemos 2 que multiplica al logaritmo base y, que es 1, de menos 1, hasta el cuadrado, menos 5, logaritmo base 1, menos 1, más 2. ¿Y qué me va a decir? Error. ¿Por qué? Porque los logaritmos no están definidos los números negativos. Por lo tanto, la única respuesta que permite la solución de mi sistema de ecuaciones es el par 4,16. Entonces, miren que para poder solucionar sistemas de ecuaciones con logaritmos y exponenciales, tenemos que recordar todos los elementos que hemos utilizado hasta ahora en el primer parcial. Cómo se resuelven ecuaciones, funciones cuadráticas, cómo se utilizan las propiedades de la potenciación, ¿cierto? Eso es fundamental acá. Eso sigue siendo fundamental acá. Recordar cuando una ecuación cuadrática no tiene soluciones en los reales, ¿cierto? Todo esto aquí es fundamental. Miren que eso, a pesar de que, digamos, ustedes dijeron, ay, ya por fin me libré del primer parcial, ya no tengo que recordarme eso, pues aquí sí, toca seguir recordando esa. Bueno, feliz resto de día.